Muy bien, muy buenos días para todos. Es un gusto poder compartir en esta mañana la palabra de Dios. Y realmente es difícil a veces cuando uno no te dan un tema para predicar, buscar un qué hablar. Y uno va orando y pidiendo la guía del Espíritu Santo. Y empezaron a venir personas a la cabeza, situaciones, y me vino a la historia, a la cabeza un personaje bíblico que es muy poco lo que se dice de él, pero son muchas las lecciones que podemos aprender de él. Así que los invito a que me acompañen a Génesis, Génesis capítulo 5. Ahí si tienen la palabra de Dios. Génesis capítulo 5, versículo 18 en adelante dice: vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalem, 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Por favor, acompáñenme a Hebreos capítulo 11, versículo 5. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Dice así: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Un versículo más. En Judas, la epístola de Judas, versículo, es un solo capítulo, así que versículo 14, dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Vamos a orar en esta mañana y vamos a sacar algunas lecciones de la vida de Enoc. Oramos. Gracias, Señor, por la oportunidad y el privilegio de abrir tu palabra y poder conocer más de esta persona que existió, que vivió, que hay un punto en la historia donde tú, Señor, lo pusiste en este mundo y también lo llevaste de este mundo, pero que dejó una huella para que sigamos. Señor, pedimos que hables a nuestro corazón y que tu Espíritu Santo, Señor, esté haciendo su obra conforme a nuestra necesidad. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Enoc. Enoc significa dedicado. Ese es el significado del nombre Enoc. Enoc es el hombre que, así como dedicado, se puede decir consagrado o apartado para algo. Y es interesante los tres verbos que se utilizan con respecto a la vida de Enoc. Que Enoc caminó, lo vimos en Génesis, se puede decir que él anduvo. En capítulo 11 de Hebreos dice que él agradó a Dios. Y por último en Judas dice que él profetizó, que él anunció lo que iba a suceder. O sea que vemos que él tenía una vida caminando, andando con Dios, una vida donde él agradaba a Dios y tenía una profesión, que era ser profeta de Dios. Me llama la atención algunas cosas, ¿no? Y medio a veces risueño, ¿no? Pensar en Jared, que tuvo su hijo, y que cuando nació Enoc, en nuestra mentalidad, pensar en una persona de 180, 190 años es impensable, pero si existiera lo imaginaríamos muy viejito, muy doblado, muy arrugado, y Enoc en toda su fuerza a los 10, 15 años, si fuera los días de hoy, le diría: papá, vamos a jugar al fútbol. Y ahí Jared, ¿qué diría? No, mirá, está complicado el tema, ¿no? Para poder ir adelante. Pero sí, cuando nació, dice que Jared tenía 162 años. Interesante tener un hijo a esa edad, ¿no? Pero
Recordemos que antes del diluvio las cosas eran distintas y en medio de esa generación que estaba comenzando la humanidad recién, se levantaban ya personas que no querían agradar a Dios. Porque vemos que cuando leemos en Judas, la situación en la cual Enoc tenía que predicar, que tenía que anunciar el juicio de Dios, era respecto o debido a la maldad de esos hombres. Pero quiero que pensemos en estos tres verbos que les mencioné, así rápidamente, que Enoc caminó, anduvo con Dios, que él agradó a Dios y que él anunció el mensaje de Dios. Cuando uno piensa en caminar, en andar, uno piensa en un sendero, piensa en yo tengo ahí las salidas en la tarde con Vero a veces pendientes, para salir nos gusta entrar por los campos, e ir viendo los animales, ir charlando de las situaciones cotidianas o de la situación específica, parar, sacar unas fotos. Esa es la acción de andar, de caminar. Pero cuando pensé en la vida de Enoc, el hombre que caminó con Dios, me vino a la cabeza el Salmo 1. El Salmo 1, porque Dios hace una declaración muy, muy interesante en este Salmo, porque dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Yo no sé si el salmista cuando escribió este salmo habrá tomado a Enoc como una referencia, ¿no? Pero cuando uno va leyendo parece como que pega perfectamente con lo que era el testimonio de la vida de Enoc. Dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Hay algunas cosas interesantes también en la vida de Enoc y hay diferencias en algunos autores, pero me gusta pensarlo así. Si leen conmigo ahí en el capítulo 5 de Génesis, un par de palabras interesantes, pero sobre todo esto, ¿no? Que dice el versículo 22, dice, y caminó Enoc con Dios, y ahí hay una coma, pero dice, después que engendró a Matusalén. Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Hay algunas discrepancias, pero algunos creen que Enoc tuvo una situación, una experiencia especial con el nacimiento de su hijo, de Matusalén, que dicho sea de paso, el hombre que más tiempo vivió sobre la tierra, ¿no? Ahí lo podemos ver que vivió 969 años en el versículo 27, pueden ver eso. Pero algo pasó en la vida de Enoc. Yo no sé si antes del nacimiento de Matusalén, Enoc tenía una vida tan consagrada, tan dedicada a Dios. Pero la Biblia dice que después que engendró a Matusalén, caminó Enoc con Dios. Hay algunos que dicen que no, es simplemente para meter una fecha, más o menos establecer un periodo de tiempo. Pero es interesante las experiencias que Dios nos permite a nosotros vivir para poder tomar a veces conciencia de que y ver y evaluar cómo estamos andando con Dios. Justamente a la luz del Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, en camino de pecadores, que no dio lugar al pecado en su transitar. No quiere decir que a los costados del camino el pecado no está ahí pronto a querer tentarnos. Pero dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Enoc evidentemente tenía un andar muy estrecho con Dios, pero hubo una experiencia, algo que a él lo hizo estrechar más su relación con Dios, y puede haber sido este nacimiento de Matusalén. Me gustó porque antes de la reunión estaban hablando Miguel y Daniel. Yo estaba escuchando, yo soy una persona que escucha, a veces aprendo más lógicamente, mirando y escuchando a los demás que por lo que uno mismo va estudiando, ¿no? Pero hacían algunas reflexiones en cuanto a los hijos, ¿no? Las responsabilidades que tienen hacia los hijos y las responsabilidades que tienen los hijos para con Dios.
aun si están andando en el camino de Dios o no están andando en el camino de Dios. Pero que fue interesante que la función del padre es llevar a su hijo a Cristo y mostrarle el camino. Tal vez por un tiempo, como siempre decimos, al hijo lo podés tener en la iglesia, acompañarlo, pero hay momentos donde el hijo va a tomar una decisión. Y tal vez esta paternidad de la vida de Enoc lo llevó a tomar conciencia, nosotros diríamos le cayó la ficha, ¿no? De la necesidad de que su hijo camine también y ser un ejemplo para que camine para con Dios. El nombre Matusalén significaba o significa dardo o el hombre del dardo, aunque algunos también dicen que significa que el juicio viene. En esa época los nombres tenían un significado muy especial para las personas que vivían y muchas veces vemos esos nombres reflejados en el carácter de las personas, ¿no? Cuando Dios le cambia el nombre a Abraham, por ejemplo, le cambia el nombre a Jacob por Israel, mismo cambia el nombre de Oseas por el nombre de Josué, y así podemos ver varias veces que Dios cambió el nombre porque le va a dar una función y quiere que su nombre represente algo. Lo cierto es que Enoc tuvo su hijo y algo pasó. Estrechó su andar con Dios. Y cuando uno va pensando también en esa palabra andar, enseguida me vino a la cabeza ese versículo tan conocido en Amós capítulo 3, versículo 3, que dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y evidentemente Dios, Enoc tuvo que poner cosas en común con Dios. Y muchas veces decimos que la comunión con Dios es tener cosas en común con Dios. Si no, no caminaríamos con Él. Pero es evidente que Enoc tomó este compromiso de caminar y andar con Dios. Y andaban juntos, ¿por qué? Porque estaban de acuerdo. Estaban de acuerdo. Enoc estuvo de acuerdo con lo que Dios estaba haciendo. Y por lo que vemos en Judas, y por lo que más adelante dice en Amós, que a veces también pasamos por alto estos versículos, Enoc tomó el compromiso de darle honor a su nombre, dedicado a andar con Dios. Enoc. Amós capítulo 3, versículo 3, les dije, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, pero el versículo 7 es muy interesante. Dice así, si pueden encontrar rápido Amós, les vamos a dar un premio porque son de los libros medios difíciles para encontrar, ¿no? Pero está, Amós está. Amós capítulo 3, versículo 7, dice, porque no hará nada Jehová el Señor, no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Interesante este versículo, ¿no? Que en el camino, en el transitar de Enoc con Dios, Dios le fue revelando lo que iba a hacer. Por eso en Judas dice que él profetizó de esto, habló de lo que iba a hacer. ¿Saben que en ese andar Dios le dijo, al principio iban andando, iban caminando, y es interesante que en ese andar diario Dios le fue revelando su voluntad, en el andar, en el caminar. Y Enoc comprendió que el mundo estaba en una depravación tal, como vemos después en el capítulo 6 de Génesis, que sabemos que Dios decide mandar el diluvio universal, ¿no? Que solamente se salva Noé con 7 personas más. Pero Enoc aceptó la voluntad de Dios y se dedicó a profetizar, algo que después vamos a ver, pero dijo que venía el Señor viene, lo da por la forma del verbo que usa ahí, es un hecho que iba a suceder. Y él estaba anunciando que Dios iba a venir, y el juicio de Dios vino sobre el pecado de la humanidad. Gracias a Dios por la vida de Enoc. Y es interesante que Enoc caminó, anduvo, estaba de acuerdo con Dios, estaba en comunión con Dios y estuvo de acuerdo en aceptar la voluntad de Dios y no solamente aceptarla, sino también comunicarla, ¿no? Esa experiencia que tuvo Enoc, tal vez con la paternidad, lo llevó a afianzar su relación con Dios. Y en esta mañana yo quiero que evaluemos nuestra vida también a la luz de esta verdad. Estamos viviendo distintas situaciones personales, tal vez de salud, como es la salud de mis padres, nuestras posiciones ministeriales, tal vez educativas, estamos estudiando, y
Hay circunstancias que tenemos que evaluar y entender que si Dios no está con nosotros, no vale la pena hacerlas. Hoy, justamente, la hora silenciosa de hoy hablaba del costo, el costo de seguir a Jesús, ¿no? Y es interesante que uno tiene que sentarse y decir, eh, tengo que andar con el Señor, me tengo que poner en comunión con el Señor, tengo que poner mis cosas en común con el Señor para poder caminar con Él. Y no es de acuerdo a mi voluntad, a lo que yo quiero hacer o a lo que a mí me parece. Es de acuerdo a su programa y a su plan. Y es interesante que cuando uno dispone su corazón de la forma que lo hizo Enoch, Dios va a revelar su voluntad a su vida, a mi vida. Nos va a ir mostrando qué es lo que tenemos que hacer. No hay persona más perdida que aquella que deja la palabra de Dios y la oración de lado. Anda a la oscuridad tanteando, a ver cuál es la voluntad. Y a mí me parece que la voluntad, y yo sentí que Dios me dijo, y yo sentí que Dios me... Pará, más que sentirlo por tanteo al azar casi, es un andar azaroso, es mejor andar a la luz de la palabra y en la seguridad de la palabra y en la seguridad del consejo, como dice Salmos, no un consejo de pecadores, sino un consejo de personas espirituales, para que entendamos qué es lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo que estamos atravesando, cada uno en particular, distintas situaciones, pero tenemos que evaluar y poner nuestras vidas en concordancia, alineados a la vida, a la voluntad de Dios y a su propósito. Entonces, Enoch, ese hombre dedicado, que tuvo una experiencia que lo llevó a decir, tengo que ajustar mi vida más a Dios, tomó esta decisión y Dios le mostró su voluntad y él lo anunció. Él anduvo con Dios. Segundo lugar, dice en Hebreos, ahí sí vamos a Hebreos capítulo 11, me encantó este versículo cuando uno lo lee detenidamente y le dedica el tiempo a cada palabra, ¿no? Dice, por la fe Enoch fue traspuesto. Sabemos que a los 365 años Enoch caminó con Dios y Dios dice, me lo llevo conmigo. Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. Evidentemente lo buscaron, ¿no? Dice, salieron los hijos, che, y papá, no sé, salió a caminar con Dios como todos los días. Bueno, papá, ¿dónde está? No volvió. Dice, no fue hallado, dando la idea que lo buscaron, ¿no? Dice, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, interesante, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este hombre que había tomado la decisión de dedicar su vida a Dios, a andar con Dios, Dios tomó una decisión tajante sobre él. Y es, Enoch, te traigo conmigo. Esa palabra traspuesto significa cambiar. Es cambiar de posición, cambiar de lugar. Todo indica un cambio de lugar, que ya no está más acá, sino que ahora va a estar allá. Y aunque lo busquen, no lo iban a encontrar. Es interesante también que Enoch es uno de los dos hombres que no conocieron la muerte. Uno es Enoch y el otro, en una forma muy distinta, fue llevado al cielo en carros de fuego, quien fue Elías. Estos dos hombres que no conocieron la muerte. Pero dice que hasta que él fue traspuesto, que él no sabía cuándo Dios se lo iba a llevar, él tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Haber agradado a Dios. Ahí en Efesios capítulo 5, que habla del andar de creyente, tantas veces he hablado yo, han hablado otros. Hay alguien que también una vez tomó de este versículo y lo usó para un mensaje suyo, me acuerdo. Eh, Supongo que se está riendo en este momento porque sabe de quién estoy hablando. No miren la cámara, por favor. Pero Efesios capítulo 5, versículo 8 en adelante dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y el versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Eso dice la versión Reina Valera. La versión NTV dice, comprueben bien lo que agrada al Señor. Me gustó mucho esa versión porque me hace pensar que antes de tomar una decisión en hacer algo, fíjate si le va a agradar a Dios. Evalúalo, como dije antes, evalúa
cómo debes acomodar tu andar para tener esa comunión, ese andar correcto con Dios. En este caso, tengo que comprobar qué son las cosas que a Dios le agradan y cuáles no le agradan. Cuáles son las que le agradan para hacerlas y las que no le agradan para evitarlas. Si prestaron atención al himno que pusimos ahí antes de comenzar el mensaje, apareció un versículo que lo tenía anotado, yo no sabía que lo iba a usar, pero dice: se complace tanto Dios en los holocaustos y en las ofrendas como en que se obedezca su palabra. Y saben que ese es uno de los mejores filtros y una de las mejores maneras o formas de entender qué es lo que a Dios le agrada o no, conociendo la palabra de Dios. Porque tenemos bien claro escrito en este libro, en este santo libro que Dios nos dejó, qué es lo que Él quiere para nosotros y qué es lo que no quiere para nosotros. ¿Qué es lo que Él quiere? Que nosotros demos fruto. ¿Pero qué tipo de fruto? ¿En ministerio? No, no, Él no quiere nuestro servicio. Le agrada que lo sirvamos, pero eso va a ser el resultado final de mi relación, de mi andar y de buscar agradar a Dios en todo. Querido hermano o querida hermana, no se puede servir a Dios si no lo estoy agradando en mi forma de andar para con Él. No puedo servir a Dios de esa forma. Me estoy engañando no a Dios, me engaño a mí mismo. Porque mi relación con Dios no la puedo reemplazar con servicio. Esto no significa, bueno, entonces no hago nada para Dios. No, momento. Acá es donde vienen las responsabilidades de cada uno. Porque soy hijo de Dios, porque entiendo que mi posición como hijo de Dios demanda una responsabilidad. Asumo ese compromiso, esa responsabilidad de buscar agradar a Dios en todo lo que hago. Y el fruto dice en el versículo 9, el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Después pueden hacer un estudio de esas tres palabras, pero también es el fruto del Espíritu, es parte de lo que Dios quiere de nosotros, que manifestemos el fruto del Espíritu. Si lo que hago, si mi decisión no me lleva a edificar a un hermano, no me lleva a edificarme a mí mismo, sabemos que Pablo dijo que todo me es lícito, mas no todo conviene, todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas, hablando en relación a sí mismo, que él tenía la libertad de hacer lo que quisiera. Pero, si no me conviene a mí, para crecimiento delante de Dios, no lo voy a hacer. Aunque después dice, todo me es lícito, mas no todo edifica, todo me es lícito, más no todo edifica, ¿no? Pensando en el prójimo. Si lo que voy a hacer no me edifica para ponerme bien delante de Dios, no me edifica para poder edificar a otros, no muestro el fruto del Espíritu, evidentemente no es algo que a Dios le agrada y no es algo que debo tener en mi vida cotidiana. Entonces, por más ofrendas, por más sacrificio que hago en el ministerio, si no tengo una relación correcta con Dios, haciendo lo que a Él le agrada, no vale la pena hacerlo. Se dan cuenta que la vida de Enoch es como ponernos delante de un espejo, ¿no? Y tener que decir, la verdad que la vida eh, me lleva a tener que tomar estas decisiones de preguntarme cómo estoy andando con Dios, cómo estoy caminando con Dios. El Salmo 1 es una linda referencia también. Eh, me lleva a preguntarme si lo que estoy haciendo está agradando a Dios, desde lo más grande hasta lo más pequeño, desde mis palabras hasta mis acciones, mis ojos, mis oídos. Somos un ser, somos una creación de Dios con la capacidad y todos los sentidos que tenemos tienen que estar enfocados en que agraden a Dios. Como dije, los ojos, los oídos, mi boca, mis pensamientos, el tacto, las manos, todo tiene que ser íntegramente dedicado para la gloria de Dios. Y así comprobar bien claro qué es lo que a Dios le agrada. Lo evalúo a la luz de la palabra. Me pongo a pensar y evalúo una vez más, saco algunas conclusiones, ¿no? Y me pregunto si realmente estoy haciendo lo que a Dios le agrada. Y no sé, bueno, busco en la Biblia. ¿Cómo estoy siendo de influencia o de edificación a mis hermanos? ¿Lo soy o les soy tropiezo? Bueno, si sos tropiezo, no sigas haciendo lo que estás haciendo. Si sos de edificación,
Seguí haciéndolo y fíjate cómo puedes alcanzar a otras personas más para que también sean edificadas. Yo mismo estoy estrechando mi relación con Dios, camino con Él y puedo ir charlando de eso con Dios. Es interesante esto también, que lo que nosotros tenemos tranquilidad y buena conciencia, lo vamos contando. Ahora, si no nos conviene, no lo decimos. Entonces, ¿se lo puedo decir a Dios? Dios ya sabe todas las cosas, ¿no? Pero en ese andar que tenía Enoch con Dios, ellos iban hablando. Ellos iban entablando esa conversación como les contaba antes, como yo la tengo con Vero o como ustedes las tienen mientras van caminando con sus cónyuges o con amigos. Eh, si es agradable a Dios, no va a haber ningún problema en poder mencionarlo, decirlo y decírselo a mi compañero de ruta para que también sea edificado. Es una buena evaluación. Enoc, el hombre dedicado, el hombre que caminó con Dios, que anduvo con Dios, porque estuvo de acuerdo con Dios en hacer su voluntad. El hombre que agradó a Dios, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y también me imagino un poquito esto en este punto, ¿no? Porque dice tuvo testimonio. La palabra testigo en el griego es la misma base o la misma raíz que se usa para mártir. Es la persona que fue y dio testimonio, que estuvo dispuesto a sacrificar su vida por algo. Y se acuerdan cuando Noé construía el arca que dice que se burlaban de él, porque nunca había llovido, porque él anunciaba un juicio, pero Noé también ya lo había anunciado. Y estoy seguro que en ese andar, en ese querer agradar a Dios, hubieron muchas personas que se opusieron y dijeron, Enoch, vos estás loco, vos estás andando por ahí, caminando y hablando solo, porque seguramente fue así. Nosotros conocemos a alguien ahí en Monte, en Palabra de Vida, que va caminando y va hablando solo. Y uno lo mira y dice, está loco, bueno, ahora a la luz de Enoch le tengo que ir a pedir perdón porque por ahí está orando y está andando con Dios. Pero lo deben haber visto y dicen, este está loco, está hablando solo, mírenlo en el medio del campo. Y se aleja y se aleja, se aleja y ya no se escucha. Sigue hablando solo en la montaña y lo fueron a buscar y ya no estaba, porque Dios se lo llevó. Pero dejó testimonio de que él había agradado a Dios. Por último, Judas, el libro de Judas, esa carta. Generalmente esta carta se le conoce como, o la vemos como una materia, Judas y ecumenismo, la mezcla de todo con tal de que en el mundo haya paz, ¿no? Ese sincretismo, ese ecumenismo que todas las religiones, total, tenemos todos el mismo Dios, mentira, mentira. Eso es lo que el enemigo hoy está tratando de hacer, que sacar las barreras y los límites, total, es lo mismo alguien que cree en Jesús como Salvador que alguien en Buda, total, la forma de pensar está bien, si está bien para él, no. Nosotros creemos que la palabra de Dios es la verdad y que hay un solo Dios creador, un solo Dios que se hizo hombre en la forma del Señor Jesucristo y un solo Dios que está con nosotros todos los días en la presencia, en la forma del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros creemos. Y si alguien viene y dice una cosa distinta y que se puede ser salvo de otra manera, que no sea a través de Jesucristo, es mentira, porque la palabra de Dios dice que solo entre Dios y los hombres hay un solo mediador, que es Jesucristo. Y aquí en Judas dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Acuérdense ese numerito, ese número, el séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor. Esa palabra vino no es que ya había venido, sino está en una forma de un verbo que lo da a entender como que prepárense porque ya vino, es como que ya está hecho, mirá que ya está acá, ya lo estamos viendo, con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Versículo 16 de Judas dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Gerardo Latini diría cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia, ¿no? Este hombre que anduvo con Dios, este hombre que agradó a Dios, este hombre anunció el mensaje de Dios, anunció el mensaje profético de que Dios venía a poner y establecer un juicio sobre el mundo a causa del pecado. Y como les dije, las lecciones que podemos sacar de Enoch, nosotros también tenemos esa responsabilidad. En una generación maligna, él no se cayó.
sino que habló de juicio, del juicio que había de venir. No se cayó, no tuvo miedo, no se avergonzó, estaba firme en su convicción de que lo que Dios decía, dijo, iba a ser, iba a suceder, a tal punto que él dio su vida, cada día de su vida, hasta que el Señor se lo llevó, anunciando esta verdad. Y cuando leí este versículo y pensaba en esto de que anunció el mensaje, sin duda que me acordé de Romanos capítulo 10, versículo 15, que dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Me vas a decir, pero Enoc no estaba anunciando las buenas nuevas, estaba anunciando un juicio. Y sí, así como Jonás profetizó en Nínive que venía el juicio de Dios, en realidad ese anunciar era un acto de gracia y de misericordia de Dios, dando la oportunidad a la humanidad de que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios y reconozcan que solo a través de Dios hay salvación. Y sabemos que los ninivitas se convirtieron 120.000 en ese día, ¿no? 120 años después sabemos que Nínive cayó, lo podemos ver en la profecía de Nahum. Pero Enoc estaba produciendo, anunciando un acto de gracia, las buenas nuevas. Dios viene a poner su juicio. Y si la humanidad hubiera escuchado el anuncio de Enoc, dando testimonio de que valía la pena agradar a Dios, que valía la pena caminar con Dios, el arca no hubiera sido necesaria. El arca no hubiera existido, pero la humanidad abraza sus propios deleites, abraza su propio pecado y deja a Dios de lado. Y Enoc eh, engendró a Matusalén, y Matusalén a Lamec, y Lamec a Noé. Y Noé, sabemos, junto con su esposa, sus 3 hijos, sus 3 nueras, fueron los únicos seres vivos, junto con los animales, que vieron el después del diluvio, porque el juicio de Dios había sido derramado sobre la tierra. Pero Enoc, aún sabiendo lo que venía, no se cayó. Y es nuestra responsabilidad como pueblo de Dios anunciar que en Jesucristo hay salvación. Es nuestra responsabilidad que en medio de un mundo que se levanta en todo lo que significa Dios, se levanta contra Dios, nosotros estemos firmes en nuestra convicción de que vale la pena andar y agradar al Dios que nos salvó. En esta mañana, terminando, quiero preguntar a cada uno, ¿no? ¿Cómo está siendo nuestro andar? ¿Ya pusimos las cosas en común con Dios? Lo que Él dice que es pecado, nosotros le decimos pecado. ¿O lo vemos a nuestra manera, a mi forma? No, está bien, no es tan así, sos un exagerado. La palabra de Dios, filtro. La palabra de Dios es la autoridad. Segundo, las cosas que haces, las cosas que hace usted, ¿agradan realmente a Dios? ¿Edifican a los demás? ¿Me hacen crecer a mí, estrechar mi relación con Dios? ¿Vale la pena hablarlas delante de otros? Tercero, ¿anuncio el mensaje o me da miedo de que me traten como un loco? Como alguien que, no, usted está loco, está chiflado. Y bueno, ¿qué? Si estamos locos, sabemos que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero salvación. Y salvación para muchos otros. Significa que entienden y creen que solo en Jesucristo, y solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. ¿Cómo está nuestra vida? Es para reflexionar sobre la vida de Enoc, el hombre que su nombre significaba dedicado. Pero yo les dije que recuerden un número, que recuerden algo, el séptimo desde Adán. Porque antes de este Enoc hubo otro Enoc. Y terminando quiero mostrarles algo. Génesis capítulo 4, versículo 17 en adelante. Qué loco que en tan poco tiempo de la humanidad ya había nombres que se repiten, ¿no? O sea, hoy muchos Juanes, muchos Diegos, muchos José, pero ya en poco tiempo ya empezaron a repetir los nombres, o sea, ya era una costumbre de esa época. Pero ahí en Génesis capítulo 4, hablando de los descendientes de Caín,
dice lo siguiente, el versículo 17, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Otro Enoc, no es el mismo, no es el mismo. Este vendría a ser el cuarto Enoc, la cuarta generación. Pero vemos ahí a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc, y a Enoc le nació Irad, y a Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec, otro nombre que se repite. Y Lamec, fíjense, tomó para sí 2 mujeres. Quiero parar acá a pensar en esto. Hubo un Enoc, tiempo atrás, antes que el que conocemos nosotros, que fue el hijo de Caín, el que mató a Abel, el que por envidia, por celos y por no agradar a Dios, decidió matar a su hermano, que tuvo un hijo, el cual llamó Enoc, que su nombre significa dedicado, pero que es evidente que no se dedicó a caminar con Dios. Por algunas razones. Una, si hubiera sido un hombre que hubiera caminado con Dios, la Biblia lo hubiera reconocido, ¿no? Lo hubiera exaltado. Pero también porque llegó a tener un familiar suyo que fue otra vez en contra de lo que Dios había establecido como el matrimonio. El matrimonio es 1 con 1, y este muchacho Lamec tomó para sí 2 mujeres. Este Enoc no caminó con Dios, no agradó a Dios y jamás anunció nada de Dios. La palabra de Dios lo hubiera determinado. Pero tiempo después hubo un Enoc que fue su vida dedicada a andar con Dios, a agradar a Dios y a anunciar el mensaje de Dios. 2 hombres dedicados, solamente que una diferencia. Uno estaba dedicado a algunas cosas y el otro se dedicó a estas 3 cosas: a agradar a Dios. Usted y yo, vos y yo, en esta mañana vamos a tomar esta decisión. ¿Qué clase de Enoc voy a hacer? ¿Voy a ser el cuarto Enoc o el séptimo? Yo quiero ser el séptimo. Y si yo tomo la decisión de ser este séptimo Enoc, tengo que poner mis cosas de acuerdo con Dios, llamar las cosas como Dios las llama, agradar a Dios en todo, dejar de hacer eso que sé que no edifica ni a mí ni a los demás. Y por último, tengo que anunciar el mensaje de Dios, aunque me traten de loco, pero es salvación para los que se pierdan. Vamos a orar en esta mañana y reflexionar en nuestro corazón. Y decirle al Señor: Señor, estamos ante ti. Como cantábamos, me presento ante ti. Señor, temerosos, porque eres un Dios soberano, eres un Dios que es todopoderoso, pero es un Dios de oportunidades, es un Dios de gracia, que nos permite, Señor, en esta mañana, una vez más, decirte: acá estamos. Y que decirte, Señor, que queremos ser como este Enoc, dedicado a agradarte, dedicado, Señor, solamente a ver cuál es tu voluntad, aceptarla, vivirla y anunciarla. Señor, en un mundo que es anti Dios, nosotros queremos ser queremos ser parte del pueblo, Señor, del cuerpo de Cristo, que se levanta y diga: solamente en Cristo hay salvación, en ningún otro. Y que nada que la Biblia repudia nosotros queremos abrazar, Señor, sino solamente aquellas cosas que te agradan. Señor, gracias por la oportunidad de hoy poder examinar nuestros corazones, ajustar nuestro andar, entender, Señor, que queremos satisfacerte a ti y dar testimonio delante del mundo, Señor, de lo que has hecho en nuestras vidas, pero no solamente con nuestras acciones, sino con nuestras palabras también, anunciando el Evangelio. Oramos por este tiempo, pidiéndote por cada familia, Señor, representada aquí en esta reunión, y pedirte que nos des una semana victoriosa donde, Señor, estas verdades sean parte de nuestras vidas. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén.